Al suelo, rica, o te abrocho esa linda blusita de seda. El frío acero de la Glock presionó con más fuerza contra su pecho. El rostro del oficial era una máscara de rabia y arrogancia. Pensaba que ella era solo otra mujer mimada en un coche de lujo, a la que había que darle una lección. No tenía ni idea de que acababa de apuntar con su arma a la única persona capaz de destruir su mundo por completo. ¿Alguna vez has visto el karma actuar con la fuerza de un tren de carga? ¿Desde dónde estás viendo esto? Dale a me gusta y suscríbete porque no querrás perderte ni un segundo de la justicia que se avecina. El motor del Aston Martin DB11 ronroneaba con un rugido bajo y satisfecho. Un sonido que encajaba a la perfección entre los cuidados jardines y las extensas mansiones de la urbanización Silverwood. Isabella Thorne dejó escapar un suave suspiro, una leve sonrisa dibujada en sus labios, mientras conducía el superdeportivo plateado por las soleadas calles arboladas. Hacía un mes que se había mudado al barrio, un mes desempaquetando cajas y reorganizando su vida, escapando del bullicio de la ciudad a este enclave de tranquilidad diseñada. El coche era un capricho, un regalo que se había hecho a sí misma por cerrar el mayor negocio de su carrera, en diseño arquitectónico, un símbolo tangible de su propio éxito. El sol de la tarde brillaba sobre la pintura impecable, y por un instante todo pareció perfecto. Esa perfección se hizo añicos con un destello de luces rojas y azules, que apareció en su retrovisor con la velocidad depredadora de una víbora al ataque. Isabella frunció el ceño. Miró el velocímetro. Iba a 8 km/h por debajo del límite de velocidad. Se había detenido por completo en la última señal. Su registro estaba al día y su seguro impecable. Puso el intermitente y orilló suavemente su coche de 6 cifras hasta la acera, con el motor casi en silencio. Un coche patrulla, un Ford Explorer estándar, se detuvo detrás de ella, con sus luces emitiendo un chillido ensordecedor. Vio por el retrovisor cómo se abría la puerta del conductor y salía un agente. Era un hombre de unos 30 y tantos años, de cuello grueso y con una arrogancia que parecía demasiado agresiva para la tranquila calle suburbana. Se ajustó las gafas de sol, con la mano apoyada con aire despreocupado en la culata de su arma enfundada. Se trataba del agente Mark Miller, un hombre que veía las impolutas calles de Silverwood no como una comunidad que proteger, sino como su coto de caza personal para la irrespeto, un lugar donde sopesar sus propias insuficiencias percibidas. Se acercó a la ventanilla del conductor con una expresión que ya denotaba desdén y autoridad. Isabella pulsó el botón para bajar la ventanilla. El suave zumbido del motor era el único sonido. «Buenas tardes, agente», dijo con voz tranquila y cortés. «¿Hay algún problema?» Miller se inclinó, recorriendo con la mirada el interior del coche antes de posarse en ella. Observó su melena rubia, su maquillaje impecable, los delicados pendientes de perlas. Su mirada se detuvo un instante de más en el escote en V de su blusa de seda blanca, antes de dirigirse al bolso de diseño en el asiento del copiloto. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Licencia y registro», espetó, con voz monótona y descortés. Se saltó el alto en Hemlock. La sonrisa de Isabella se desvaneció. «Estoy completamente segura de que me detuve por completo, oficial», respondió manteniendo la calma. Hacía tiempo que había aprendido que discutir con un hombre armado y egocéntrico era una pérdida de tiempo, pero la acusación era tan descaradamente falsa que hirió su sentido de la justicia. Aún así, abrió la guantera, cuyo interior forrado en piel reveló una carpeta bien organizada. Al sacarla, Miller entrecerró los ojos. «¿Tiene algún problema con mi evaluación de su conducción?», preguntó con un tono más severo. «No, agente», respondió ella, entregándole los documentos. «Simplemente estoy sorprendido», dijo, arrebatándole la carpeta de la mano. «Muchas cosas te sorprenderán hoy», murmuró. Examinó con detenimiento su licencia, alternando la mirada entre la foto y su rostro. «Isabella Thorne», leyó en voz alta, alargando su nombre con un énfasis burlón. «Eres nueva en el barrio. Este es un coche muy bonito para una niña como tú».
Papá te lo compró. El insulto buscaba provocar, establecer dominio. Isabela se negó a caer en la trampa. Simplemente sostuvo su mirada, sus ojos azules firmes. Lo compré yo misma, dijo con frialdad. Su negativa a dejarse intimidar fue como echar gasolina al fuego. Este era el momento que había estado esperando. Este era el guión que le encantaba. Había que poner en su sitio a la mujer engreída del coche caro. «Necesito que salga del vehículo, señora», dijo, bajando la voz hasta convertirla en una orden. La compostura de Isabela finalmente se quebró. ¿Por una supuesta parada incompleta? ¿Con qué justificación? Tiene mi licencia. El coche está a mi nombre. No tengo ninguna orden de arresto. Esto es acoso. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos. Una declaración de guerra. Eso era todo lo que Miller necesitaba. «Salga del coche ahora mismo», ladró. «No te lo voy a repetir». «Quiero su número de placa», empezó a decir ella, pero las palabras no llegaron a cuajar. En un abrir y cerrar de ojos, metió la mano, abrió la puerta de un tirón. La agarró del brazo, clavándole los dedos en la piel, y la sacó a rastras del asiento del conductor. La fina seda de su blusa se rasgó ligeramente en la costura del hombro. El impacto la dejó sin aliento. «No tienes derecho», alcanzó a decir. Pero su protesta se vio interrumpida bruscamente. La giró de golpe, empujándola con fuerza contra el lateral de su propio coche, y entonces sintió la fría e inconfundible presión del acero contra su pecho. Había desenfundado su Glock y le apuntaba con el cañón al esternón. «Al suelo, zorra rica», gruñó, con la cara a centímetros de la de ella, el aliento cargado de furia. «O te haré un agujero en esa linda blusita de seda». El mundo se redujo al cañón de acero que presionaba su pecho y a los ojos furiosos y llenos de odio del oficial Miller. El tiempo pareció distorsionarse. La serena tarde se cargó de repente con el aroma metálico de la violencia inminente. Su compañero, el oficial Davis, acababa de salir del coche patrulla. Era más joven que Miller, de complexión delgada y fibrosa, y observaba la escena con una sonrisa indiferente y despreocupada, sin hacer ademán de intervenir. Era el espectador. La silenciosa confirmación de que el poder de Miller era absoluto. La mente de Isabela, entrenada para mantener la calma bajo presión, luchaba contra el grito primigenio de terror que le subía a la garganta. Podía sentir el duro metal del arma a través de la fina seda de su camisa, una fría promesa de lo que él era capaz de hacer. «No me resisto», dijo ella en un susurro tenso, con las manos en alto en señal de rendición. «No hay necesidad de esto». «Claro que hay necesidad de esto», siseó Miller, apretando su brazo con fuerza. «Ustedes se creen dueños del mundo. Se creen que las reglas no se aplican a ustedes. Es hora de una pequeña lección de respeto». Enfundó su arma con un gesto teatral y le torció el brazo a la espalda con una brutal eficacia que denotaba larga práctica. Isabela gritó cuando un dolor agudo y punzante le atravesó el hombro. El clic metálico de las esposas al cerrarse resonó en la calle silenciosa. Le había apretado las correas con tanta fuerza que el metal se le clavó en las muñecas, cortándole la circulación. Ahora estaba completamente a su merced, prisionera al borde de la carretera en su propio barrio, por un crimen que no había cometido. Miller la empujó hacia la parte trasera de su Aston Martin y la obligó a sentarse en el pavimento caliente, con las piernas dobladas de forma incómoda bajo ella. La humillación fue física, un rubor que le recorrió la piel. Él se inclinó, acercando su rostro al de ella de nuevo. «Ahora siéntate ahí y cierra la boca mientras hago mi trabajo». Le dio la espalda y encendió la radio. Isabela escuchó, una parte fría y metódica de su cerebro tomando el control, registrando cada palabra, cada mentira que estaba a punto de inventar. Central. Aquí, 712. Muéstrenme a la persona detenida. Mujer, blanca, que se niega a identificarse, se puso agresiva durante una parada de tráfico rutinaria.
Posiblemente se le impute el artículo 148 por resistencia a la autoridad. El cargo era un comodín clásico, una herramienta para justificar cualquier nivel de fuerza que el agente decidiera emplear. La voz de Miller era un ejemplo de profesionalismo sereno, un marcado contraste con la bestia gruñona que acababa de apuntarle con una pistola al pecho. Era toda una actuación, y él era la estrella. El oficial Davis se acercó con paso lento, dando una leve patada a una de las ruedas del Aston Martin. «Buen coche», le dijo a Miller en voz lo suficientemente alta para que Isabela lo oyera. «Lástima que los conductores tengan tan mala actitud». Miller asintió con un gruñido. «Ya sabes cómo son en este barrio, creen que su dinero les da carta blanca». Acto seguido, declaró su intención de registrar su vehículo, una clara violación de sus derechos constitucionales. No tenía una orden judicial, y desde luego no tenía causa probable, pero con ella esposada, no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Comenzó a registrar su coche con un regocijo vengativo. Sacó su costoso bolso del asiento del copiloto y vació su contenido sobre el capó de su patrulla. Su cartera, pintalabios, llaves y teléfono resonaron contra el metal. Volvió a abrir la guantera, sacando el historial de mantenimiento y los papeles del seguro, dejándolos caer al suelo. Buscaba algo, lo que fuera, que justificara su furia. Drogas, un arma ilegal, cualquier cosa que la convirtiera de víctima en delincuente. No encontró nada. El coche estaba tan limpio como su historial. Su fracaso en encontrar pruebas incriminatorias solo pareció enfurecerlo aún más. Cerró la puerta del coche de un portazo que hizo que Isabela se estremeciera. Volvió a donde ella estaba sentada en el pavimento. «Tienes suerte», se burló, agarrándola del brazo y poniéndola de pie de un tirón. «Mucha suerte, por ahora». La condujo hasta su patrulla y le empujó la cabeza hacia abajo, obligándola a sentarse en el asiento trasero. El plástico estaba duro y resbaladizo por los restos de innumerables arrestos. La jaula que separaba la parte delantera de la trasera se sentía como una barrera definitiva entre su mundo y el de él. Al cerrar la puerta de golpe, el sonido resonó con una escalofriante sensación de final. A través de la ventana, los vio a él y a Davis riendo juntos, dos depredadores compartiendo una broma tras una cacería exitosa. Miller se apoyó en su coche un instante, sacando una libreta para empezar a redactar su informe, la versión oficial que convertiría sus mentiras en hechos. La miró a través del cristal con una sonrisa triunfante en el rostro. Había ganado. Había tomado a una mujer hermosa y poderosa en un auto hermoso y poderoso y la había reducido a una delincuente común en la parte trasera de su patrulla. Al sentarse al volante, la miró por el retrovisor y le lanzó su último comentario. «Bienvenida al mundo real, princesa». El coche patrulla se alejó de la acera, dejando allí su Aston Martin plateado, un testimonio silencioso y reluciente de la vida que él acababa de irrumpir con tanta violencia. La sala de audiencias preliminares era una pequeña caja sin alma, pintada de un deprimente color beige oficial. El aire estaba viciado, impregnado del olor a café barato y desesperación. Era un lugar diseñado para procesar personas, no para impartir justicia. Isabela estaba sentada en la mesa de los acusados. Llevaba una chaqueta barata y mal ajustada que le había prestado un defensor público de oficio, un pobre sustituto de su camisa de seda arruinada. Ya no llevaba las esposas provisionales, pero aún sentía el dolor fantasma del acero en sus muñecas. El capitán Reynolds, un hombre corpulento y calvo de unos 50 y tantos años, presidía la audiencia desde una plataforma ligeramente elevada que apenas podía considerarse un estrado. Parecía aburrido, con la mirada perdida mientras hojeaba una pila de expedientes. Este era solo un caso más en una larga lista, otra interrupción en su tarde. Al otro lado de la sala, el agente Miller, de pie ante un atril, era la viva imagen de la virtud cívica. Se había alisado el uniforme y su placa relucía bajo la intensa luz fluorescente. Había repetido esta escena cientos de veces.
Conocía los pasos, el ritmo, las palabras exactas para transformar su agresividad en una necesidad profesional. Él era el héroe, la delgada línea azul, y ella el problema que se había visto obligado a resolver. La fiscal adjunta, una joven llamada Chloe Jennings, que parecía recién salida de la Facultad de Derecho, comenzó el interrogatorio. «Agente Miller, ¿podría describir ante el tribunal los sucesos de esta tarde?» «Por supuesto», comenzó Miller, con voz firme y ensayada, impregnada de un tono de autoridad cansada. «Aproximadamente a las 14 o 20 horas, me encontraba realizando un patrullaje de rutina en el distrito de Silverwood, cuando observé que un Aston Martin plateado, matrícula 8, Victor Echo 522, no se detuvo por completo en la intersección de Hemlock Drive y Willow Creek Lane. El vehículo realizó una maniobra conocida como California Roll, aproximadamente aceleración brusca, y se saltó la señal de alto, lo que representó un peligro potencial. Habló con la precisión concisa de alguien que había redactado innumerables informes. Inicié un control de tráfico para abordar la infracción. La conductora, posteriormente identificada como la acusada, Me Isabella Thorne, mostró de inmediato una actitud agitada y desafiante. Hizo una pausa, asimilando sus palabras, y miró al capitán Reynolds para asegurarse de que le prestaba toda su atención. Fue verbalmente agresiva, continuó Miller, con voz cargada de fingida reticencia, como si le doliera tener que informar de semejante incidente. Cuestionó mi autoridad y la legitimidad del control. Cuando le pedí su licencia y la documentación del vehículo, se resistió y me acusó de acoso. De reojo, Isabella vio al compañero de Miller, el agente Davis, sentado en primera fila, asintiendo con gravedad, con una expresión que reflejaba una sobria confirmación. Ante su creciente hostilidad y su comportamiento errático, empecé a temer por mi seguridad, dijo Miller, señalando vagamente su pecho con la mano. El procedimiento habitual en estos casos es crear distancia y calmar la situación haciendo que la persona salga del vehículo. Le di una orden clara y legal para que saliera del coche. Aquí radica la clave de su mentira. En respuesta a mi orden, se negó y luego hizo un movimiento furtivo repentino con la mano derecha hacia la consola central del vehículo. No pude ver qué intentaba alcanzar. En ese momento, basándome en mi formación y experiencia, tenía motivos para creer que podría estar intentando sacar un arma. Un murmullo recorrió la pequeña sala. La situación había cambiado. Ya no se trataba de una multa de tráfico. Se trataba de un agente valiente que se enfrentaba a una amenaza potencial. Por mi seguridad y la de los ciudadanos, desenfundé mi arma reglamentaria y la mantuve en posición de alerta baja. Mintió convenientemente, omitiendo el momento en que le presionó el cañón contra el pecho. Le ordené nuevamente que saliera del vehículo, momento en el que me vi obligado a ayudarla físicamente, a salir del auto y esposarla para neutralizar la amenaza. Él miró a Isabella con ojos fríos e impasibles. La acusada continuó resistiéndose, así que la subí a mi vehículo para trasladarla. Un registro posterior de su vehículo en busca de armas no arrojó resultados, pero su comportamiento durante todo el encuentro fue constantemente agresivo y poco cooperativo. El fiscal asintió con comprensión. Entonces, en su opinión profesional, agente, ¿el uso de la fuerza fue una respuesta directa a las acciones de la acusada? Absolutamente, afirmó Miller sin la menor vacilación. Utilicé la mínima fuerza necesaria para controlar una situación volátil y peligrosa. Mi objetivo principal era garantizar la seguridad pública y calmar la situación que ella había provocado. Enderezó los hombros, dando por concluida su actuación. Había logrado proyectar una imagen de sí mismo como un oficial tranquilo y profesional, e Isabella como una socialité desequilibrada y engreída que se había buscado todo aquello. El capitán Reynolds asintió lentamente, con una expresión de cansada comprensión. Ya había visto esto antes. El sistema siempre le creía al policía, sobre todo cuando la acusada se parecía a ella. El Estado llama al oficial Daniel Davis a declarar, anunció el joven fiscal. El oficial Davis se levantó de su asiento. Su uniforme estaba tan impecable como el de Miller.
Se movía con una soltura propia de la práctica. Su rostro una máscara de sobriedad profesional cuidadosamente compuesta. Era el segundo acto de esta obra ensayada, el papel secundario crucial que daría credibilidad a la actuación de las estrellas. Prestó juramento, con las manos firmes y la mirada fija en la bandera tras el capitán Reynolds. No había ni un atisbo de duda, ni rastro de conciencia en sus ojos. Era un hombre que se sentía cómodo con su papel en el sistema. «Agente Davis», comenzó el fiscal, «usted estuvo presente durante el arresto de las Rathorn esta tarde. ¿Puede corroborar el testimonio del agente Miller?» «Sí, señora. Presencié todo el incidente desde el asiento del copiloto de nuestra patrulla y luego desde fuera del vehículo», dijo Davis con voz grave y tranquilizadora. La acusada se mostró hostil desde el principio de la detención. La agente Miller se mantuvo profesional y cortés, pero enseguida se puso a discutir. Davis se entusiasmó con su relato. Sus palabras fluían con naturalidad, cada una un ladrillo más en el muro de mentiras que estaban construyendo alrededor de Isabela. La oí acusarlo de acoso. Su tono era agresivo, incluso beligerante. Cuando él le pidió que saliera del coche, una petición totalmente razonable dada su conducta, ella se negó. La vi hacer el mismo movimiento brusco hacia la consola que describió el agente Miller. Fue alarmante. En esa situación, hay que prepararse para lo peor. Miró a Miller, intercambiando una mirada de complicidad profesional. Era una mirada que decía, «Esto lo tenemos controlado, lo tenemos bajo control». El fiscal continuó, guiándolo a través del guión. «¿Y el uso de la fuerza?» «¿Qué observó?» «El agente Miller demostró una moderación admirable», dijo Davis con voz llena de admiración. Sinceramente, un oficial menos experimentado podría haber reaccionado con mucha más contundencia. Utilizó las técnicas estándar para controlar a un sujeto que se resistía y que representaba un peligro claro e inminente. En ningún momento sus acciones parecieron excesivas o poco profesionales. Siguió el protocolo al pie de la letra. Isabela lo observaba, con un nudo de frío en el estómago. No eran solo las mentiras. Era la facilidad con la que las profería. No era la primera vez que lo hacían. Era una rutina bien ensayada. Eran un equipo, socios, no solo en patrullaje, sino también en perjurio. Tenían un sistema, una narrativa que claramente les había funcionado decenas de veces. Caras distintas, coches distintos, el mismo guión. Miller, sintiendo que la situación se inclinaba completamente a su favor, se permitió una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Esta era la parte que más disfrutaba, la absoluta validación de sus acciones por el mismo sistema al que servía. Decidió añadir el toque final condenatorio. Cuando la fiscal terminó con Davis, se volvió hacia Miller. «Agente, ¿hubo algo más en el comportamiento del acusado que le pareciera inusual?» Miller hizo una pausa, como si sopesara cuidadosamente la pregunta. «Bueno», dijo con voz preocupada. «Actuaba de forma errática. Tenía las pupilas dilatadas y hablaba muy rápido. Aunque la prueba preliminar de alcoholemia en la comisaría dio negativo, no me sorprendería que hubiera otras sustancias involucradas. Eso explicaría su reacción desmesurada ante una simple multa de tráfico. No tenía pruebas de ello. Fue una pura invención, una difamación diseñada para destruir por completo su credibilidad. Pero en esa sala, su palabra bastaba. Él era un oficial condecorado. Ella, una mujer agitada en un coche de lujo. La ecuación era simple. El capitán Reynolds miraba ahora a Isabela con abierta sospecha. El guión estaba escrito. No fue víctima de brutalidad policial. Era una socialité, posiblemente ebria y agresiva, que había puesto en peligro la vida de dos de los mejores policías de la ciudad. Miller y Davis intercambiaron otra mirada, esta vez de puro triunfo. Habían controlado la narrativa. Habían ganado. El sistema, como siempre, había funcionado a la perfección. El capitán Reynolds se aclaró la garganta, listo para proceder con los trámites de la fianza. «Señorita Thorne», dijo con tono desdeñoso,
Su defensor público le ha aconsejado guardar silencio. Sin embargo, el tribunal le permitirá hacer una breve declaración si así lo desea. La miró como si ya anticipara la negación entre lágrimas e incoherente que, a sus ojos, solo confirmaría su culpabilidad. Él, al igual que Miller, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Un silencio sepulcral inundó la pequeña habitación, cuando Isabela se levantó lentamente de la silla. Apartó un mechón de cabello rubio de su rostro con movimientos deliberados y serenos. No había lágrimas, ni manos temblorosas, ni rastro de la mujer histérica que los agentes habían descrito. En cambio, sus ojos, aunque ensombrecidos por el cansancio de la terrible experiencia, brillaban con una mirada de acero puro e impenetrable. El defensor público, un joven abrumado llamado Ben, se movía nervioso a su lado. Le había aconsejado que no dijera nada, que le dejara a él negociar la fianza. Él no tenía ni idea de que ella estaba a punto de tomar el control de todo el procedimiento. «Gracias, capitán», dijo ella con voz clara y controlada. No denotaba el nerviosismo del pánico, sino la cadencia pausada de la autoridad. El simple hecho de oírla bastó para que el capitán Reynolds parpadeara, una nota inesperada en una melodía familiar. Quisiera abordar varias imprecisiones fácticas y violaciones de procedimiento en el testimonio de la gente. Comenzó, recorriendo la sala con la mirada, que se cruzó brevemente con la de Miller antes de continuar. La sonrisa de Miller vaciló por primera vez. Esto no estaba en el guión. «Primero», dijo, dirigiéndose al juez presidente. El agente Miller declaró que inició la detención aproximadamente a las 14:20 horas por una supuesta infracción de tránsito, según el reglamento del Departamento de Policía de Silverwood, específicamente la Orden General 4-7. Sección B. Tanto la cámara corporal del agente como el sistema de grabación del vehículo deben estar activados antes de salir del patrullero para cualquier detención de tráfico. El agente Davis testificó haber presenciado todo el incidente. Por lo tanto, debería haber al menos 2 grabaciones de vídeo y una de audio del suceso. Hizo una pausa, dejando la insinuación en el aire. Solicito formalmente que las 3 grabaciones se presenten como prueba en esta audiencia. La fiscal adjunta, Chloe Jennings, se puso de pie de un salto. «Objeción, señoría». El agente Miller se dispone a declarar. Hubo fallos técnicos imprevistos con el equipo de grabación esta tarde. Los labios de Isabela se curvaron en una sonrisa fría. «Qué conveniente», murmuró antes de continuar con su voz clara y firme. Que 3 sistemas distintos fallen simultáneamente parece estadísticamente improbable, señoría. Pero dejémoslo de lado por el momento. Miller ya no sonreía con suficiencia. Un nudo de inquietud se le formaba en el estómago. Esta mujer hablaba como una abogada. Segundo, continuó Isabela, con un tono aún más preciso. La agente Miller testificó que me negué a identificarme y que tardé en obedecer. Esto es falso. Tenía mi licencia y la documentación del vehículo en la mano, entregándoselas, en el momento en que decidió agredirme físicamente y sacarme del coche. Su acción no fue una respuesta a mi negativa a obedecer, sino un acto de agresión injustificada. Acto seguido, centró su atención en la mentira más grave. En tercer lugar, y lo más importante, ambos agentes testificaron que hice un movimiento sospechoso hacia la consola central, lo que les hizo creer que estaba intentando sacar un arma. Miró directamente al capitán Reynolds. Señoría. Conducía un Aston Martin DB11 de 2023. La consola central de ese modelo en particular es un reposabrazos forrado en cuero que se abre hacia arriba al pulsar un botón. La documentación del vehículo se guarda en un compartimento debajo del mismo. Mi mano se dirigía hacia ese botón, tal como lo exige la ley, para obtener el documento que solicitaba. La declaración jurada del agente, en la que afirma que me agaché o hice un movimiento brusco, no solo es falsa, sino que además es físicamente incompatible con el diseño mecánico del automóvil junto al que se encontraban. El defensor público se quedó boquiabierto. Miraba fijamente a su clienta como si la viera por primera vez.
La sala quedó en silencio. El tedio previo había dado paso a una tensión palpable. Toda su justificación para sacar un arma, para agredirme, para esposarme se basa en una mentira sobre una acción físicamente imposible de realizar en ese vehículo, concluyó Isabela con voz clara y firme. El capitán Reynolds se inclinó hacia adelante, su expresión oscilando entre el aburrimiento, la confusión y la creciente alarma. Miró de Isabela a Miller, quien ahora sudaba visiblemente bajo las luces fluorescentes. La historia pulida y sencilla que había presentado comenzaba a resquebrajarse, desmoronándose ante una lógica serena e irrefutable. «Señorita Thorne», dijo el capitán con voz vacilante, «parece usted inusualmente familiarizada con los procedimientos legales y el diseño automotriz». Isabela esbozó otra pequeña sonrisa escalofriante. «Creo en la minuciosidad, capitán», dijo. «Y hay un detalle más, una información más que este tribunal debe conocer. Un detalle que explica por qué estoy tan seguro de que esas cámaras defectuosas resultarán estar en perfecto estado de funcionamiento». El ambiente en la sala de audiencias estaba cargado de preguntas tácitas. El agente Miller cambió su peso de un pie al otro, y la pulida fachada de su confianza comenzó a desmoronarse. Había arrestado a docenas de mujeres como ella, ricas, hermosas y, a sus ojos, merecedoras de una lección. Solían llorar o ponerse histéricas, nunca analizaban su testimonio con la precisión quirúrgica. «Agente Miller», continuó Isabela, manteniendo una calma inquietante, «usted declaró bajo juramento que me negué a identificarme. Esa es otra mentira. Intenté decir mi nombre varias veces, pero no me escuchaste. Estabas más interesado en hacer suposiciones basadas en mi género, mi coche y mi dirección». Dio un paso lento y deliberado hacia adelante, dirigiéndose al capitán Reynolds, pero sin apartar la vista de Miller. «Como ve, capitán, los agentes cometieron un grave error esta tarde. Me dieron por hecho que era otro residente adinerado y anónimo de Silverwood. Me dieron por impotente, que mi palabra no valdría nada frente a la de dos policías condecorados». Su mirada era tan intensa que Miller sintió la necesidad imperiosa de apartar la vista. Pero no pudo. Estaba atrapado por la fuerza de su voluntad. «Dieron por sentado», dijo, bajando un poco la voz para captar la atención de todos, «que no habría consecuencias». Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara hasta hacerse casi insoportable. La fiscal adjunta miraba alternativamente a Isabela y a los agentes, con un creciente horror reflejado en su rostro. La defensora pública había dejado de tomar notas y se quedó mirando, hipnotizada. «Su señoría», dijo Isabela, con una voz que resonaba con una autoridad que parecía llenar la sala y abrumar a los hombres que la habían maltratado. La negativa de la gente a cumplir con su deber profesionalmente, su decisión de convertir una detención rutinaria en una agresión violenta, y su posterior conspiración para cometer perjurio en esta audiencia, han creado una situación muy grave, no solo para ellos, sino para todo su departamento. Dejó que esas palabras calaran hondo, una clara amenaza velada en lenguaje legalista. «Parecían completamente desinteresados en mi nombre», repitió en voz baja. «Pero tal vez deberían haberlo estado. Podría haberlos evitado el catastrófico error de juicio que cometieron hoy». Se giró completamente para mirar al capitán Reynolds. «Me llamo Isabela Thorne». Hizo una pausa, asegurándose de tener toda su atención. «Mi padre es Jonathan Thorne». Dejó que el nombre flotara en el aire. Por un momento no hubo reacción. El nombre, si bien tenía peso en ciertos círculos, no era conocido por todos. El capitán Reynolds se limitó a mirarla, con el ceño fruncido y confundido. Pero entonces Isabela soltó la última y devastadora pieza del rompecabezas. «Jonathan Thorne», aclaró ella con voz tan fría y cortante como cristales rotos. «Es el fiscal general de este estado». Silencio sepulcral. Si hubiera caído una bomba en el centro de la sala, el efecto no habría sido más profundo. El rostro del capitán Reynolds palideció, dejándolo de un gris pálido y artificial.
La fiscal adjunta, Chloe Jennings, dejó escapar un leve jadeo y retrocedió involuntariamente, como si el turno de palabra se hubiera vuelto repentinamente radiactivo. El agente Davis parecía haber recibido un puñetazo en el estómago, con la boca entreabierta por la incredulidad. Pero la reacción más dramática fue la del agente Mark Miller. Su rostro, que había reflejado confianza, molestia e inquietud, se transformó en una máscara de terror absoluto. Parecía que se le había escapado toda la sangre, dejando su piel de un blanco cadavérico. Todo su cuerpo se puso rígido. La arrogancia, la prepotencia, la sensación de poder absoluto. Todo se desvaneció en un instante, reemplazado por la escalofriante y repugnante comprensión de lo que había hecho. No solo había agredido a una mujer rica, había sacado su arma estando esposado y había cometido perjurio contra la única hija del jefe de policía de todo el estado. Ya no era el depredador, era la presa. El silencio en la sala de audiencias se prolongó durante 10 segundos, un vacío de incredulidad atónita. Lo rompió el sonido frenético y torpe de la fiscal adjunta, buscando a tientas su teléfono móvil. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. El capitán Reynolds miró fijamente a Isabella, con la mente a 1000 por hora, repasando toda la tarde, reevaluando cada mentira que los oficiales habían dicho a través de esa nueva y aterradora lente. Su aburrimiento se había transformado en un pánico crudo y descontrolado. Era el oficial de mayor rango en una situación que se estaba convirtiendo en una catástrofe que pondría fin a su carrera. ¿Esto es una broma?, tartamudeó casi en un susurro. La expresión de Isabella permaneció inalterable. ¿Acaso parezco estar bromeando, capitán?, preguntó ella en voz baja. Antes de que pudiera responder, una puerta lateral de la sala de audiencias se abrió de golpe con un ruido sordo. Un hombre con un traje gris oscuro impecablemente confeccionado entró. Tendría unos 40 años, con un rostro afilado e inteligente y una mirada penetrante. Llevaba un maletín militar de gran tamaño. Se trataba de Mark Jennings, el investigador principal de la Fiscalía General del Estado. Evidentemente, había estado esperando en una oficina cercana. Un plan de contingencia se puso en marcha en el momento en que Isabella pudo realizar su única llamada telefónica desde la comisaría. Jennings ignoró a todos los demás y se dirigió directamente al oficial al mando. «Capitán Reynolds», dijo con voz tranquila pero con una innegable autoridad que hizo que el capitán se estremeciera. El fiscal general Thorne fue informado hace poco de un incidente relacionado con su hija. Me ha pedido que presente algunos materiales que considera directamente relevantes para este procedimiento. Jennings se acercó a la mesa de pruebas y colocó el maletín sobre ella. El clic de los cierres resonó como disparos en la silenciosa sala. Entiendo que había cierta preocupación por fallos técnicos en el equipo de grabación de la gente, dijo Jennings, dirigiendo por un instante una mirada fría hacia Miller y Davis. Miller parecía a punto de vomitar. Davis miraba fijamente al suelo, evitando el contacto visual con nadie. Afortunadamente, continuó Jennings, abriendo el maletín para revelar un disco duro encriptado y reforzado. La Fiscalía General, como parte de una reciente modernización estatal, instaló sistemas de respaldo redundantes en todos los vehículos patrulla. Este sistema sube todos los datos de audio y video en tiempo real a un servidor estatal seguro fuera de las instalaciones. No se puede desactivar a nivel de unidad. Levantó el disco duro. Este contiene los datos completos, sin corrupción, y con marca de tiempo, de los sistemas primario y de respaldo del coche patrulla 7 Atom 12 durante todo su turno. Hoy la trampa se había activado. Toda la defensa de Miller y Davis, su mentira compartida sobre el mal funcionamiento de las cámaras, acababa de quedar hecha trizas. La sangre se le fue del rostro a Davis, reflejando la palidez fantasmal de su compañero. Su complicidad estaba a punto de quedar al descubierto ante todos. «Señor Jennings», dijo el capitán Reynolds con voz firme. «Esto es sumamente irregular para una audiencia preliminar de fianza». «El fiscal general está al tanto de las irregularidades procesales, capitán», interrumpió Jennings con suavidad, sin dar lugar a réplica.
También está al tanto de la agresión grave cometida contra un miembro de su familia. Consideraba que usted querría contar con todas las pruebas disponibles para tomar una decisión informada. El mensaje implícito era claro. Esto está sucediendo. No intenten impedirlo. Jennings conectó el disco duro al sistema audiovisual de la sala con una deficiencia práctica. Creo que la parte relevante comienza en la marca de tiempo 1432, dijo, mientras sus dedos tecleaban rápidamente en el teclado de una computadora portátil. El gran monitor de la pared, que antes estaba apagado, se iluminó. Toda la sala, el fiscal, el defensor público, el capitán y los 2 oficiales caídos en desgracia se volvieron para observar. El cuerpo de Miller temblaba, un temblor fino e incontrolable. Su impecable actuación, sus años de impunidad. Todo su mundo estaba a punto de reproducirse y quedar reducido a cenizas ante sus propios ojos. La mirada implacable de la cámara estaba a punto de mostrarles la verdad, y ya no tendría dónde esconderse. El monitor mostraba una imagen nítida y de alta definición de la cámara del coche patrulla. El audio era tan claro que se oía el suave zumbido del motor. La grabación comenzaba 2 minutos antes de la detención. La voz de Miller llenó la sala. No el tono ensayado y profesional de su testimonio, sino su voz real. Con un tono áspero, amargo y rebosante de desprecio. Dijo, «Mira a esta, Davy». Mientras la cámara enfocaba la nuca de ambos al ver el Aston Martin de Isabella deslizarse delante de ellos. Otra princesita de Silverwood en su flamante juguete. Seguro que nunca ha trabajado en su vida. A ver si sabe respetar una señal de stop. Davis soltó una risita. Apuesto a que no. Nunca lo hacen. La cámara mostró el coche de Isabella acercándose al cruce de Hemlock y Willow Creek. Las luces de freno brillaban de un rojo intenso. El vehículo se detuvo suave, completa e innegablemente durante 3 segundos antes de reanudar la marcha. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Todo el pretexto para la detención era una mentira, y la primera prueba lo demostró. El video continuó. Las luces del patrullero parpadearon, y la sirena sonó. La cámara grabó la aproximación de Miller, pero Jennings cambió la transmisión. Ahora, veamos esto desde la cámara corporal del oficial Miller, anunció. La perspectiva cambió a una vista en primera persona. El público ahora veía el mundo a través de los ojos de Miller. Vieron el rostro amable y sereno de Isabella mientras bajaba la ventanilla. Oyeron su respetuoso, «Buenas tardes, agente». Acto seguido, oyeron la acusación infundada de Miller y su pregunta sarcástica e insultante. «¿Papá te lo compró?» El contraste entre la compostura de ella y la agresividad de él era crudo y repugnante. La grabación continuó. Un registro en tiempo real de cada mentira que había dicho. Vieron a Isabella buscar algo en la guantera. La vieron entregándole la carpeta. Llegó entonces el momento crítico. «Necesito que salga del vehículo, señora», ordenó la voz de Miller por los altavoces. La tranquila protesta de Isabella se oyó claramente. «¿Con qué motivo?» «Quiero su número de placa». Ese fue el detonante. La cámara se sacudió cuando Miller metió la mano y la sacó del coche a la fuerza. El sonido de la tela rasgándose fue espeluznantemente nítido. La cámara giró vertiginosamente, mostrando el lateral del coche plateado y el rostro de Isabella, visiblemente conmocionada. Y entonces, la imagen más incriminatoria de todas, la mano de Miller sujetando su Glock, presionando el arma con firmeza contra su pecho. Un murmullo de asombro llenó la sala. La fiscal adjunta se tapó la boca con la mano, con los ojos desorbitados por el horror. El capitán Reynolds parecía a punto de vomitar. Y entonces todos lo oyeron. Las palabras que sellarían su destino, capturadas con perfecta claridad digital. «Al suelo, rico, o te rajo esa linda camisita de seda». El audio era irrefutable. No se trataba de una posición de alerta. No era una respuesta calculada ante una amenaza. Fue una agresión brutal e injustificada,
impulsada por la rabia y los prejuicios. La grabación continuó, mostrando cómo la obligaba a tirarse al suelo, el doloroso esposamiento, su triunfante y mentirosa llamada a la central. Se veía cómo arrojaba el contenido de su bolso, su frustración al no encontrar nada. Era un registro completo, sin editar, de un violento abuso de poder. Jennings pausó el video después de que Miller cerrara de golpe la puerta del coche patrulla contra Isabella. Se giró para mirar a la sala. Las imágenes de la cámara corporal del agente Davis, dijo en la sala en completo silencio, son idénticas. Nadie habló. No había nada que decir. El video había destrozado su testimonio, dejándolos en evidencia no como agentes de la paz, sino como perjuros y matones. Miller se quedó paralizado, con el rostro pálido. A ojos de todos, ya no era un agente de policía. No era más que un delincuente grabado en video. Su placa, su arma, su uniforme, todo carecía de sentido. Simples accesorios de una mentira que acababa de derrumbarse estrepitosamente. El capitán Reynolds por fin pudo hablar, aunque con un tono débil y ahogado. «Apágalo», susurró con voz ronca. «Por el amor de Dios, apágalo». Pero el investigador Jennings no había terminado. El video era solo el principio. «Me temo que hay más, capitán», dijo rompiendo el silencio atónito. Apartó la mirada del incriminatorio video y sacó una carpeta gruesa de 3 anillas de su maletín. Estaba envuelto en plástico negro liso, pero parecía irradiar una sensación amenazadora. En vista de las claras pruebas de agresión grave y perjurio que acabábamos de presenciar, el fiscal general Thorne autorizó la apertura inmediata y completa del expediente de asuntos internos del agente Mark Miller. Miller levantó la cabeza de golpe. Sus ojos, que antes estaban vidriosos por la conmoción, ahora reflejaban un terror nuevo. El expediente debía ser una fortaleza, una tumba sellada de pecados pasados, protegida por el departamento y el sindicato. Abrirlo aquí en público fue la máxima violación. Fue desenterrar todos los fantasmas de sus 15 años de carrera. El agente Miller lleva 15 años en el departamento de policía de Silverwood, comenzó Jennings, abriendo la carpeta. Las páginas estaban repletas de texto denso y pestañas de distintos colores. En ese tiempo, ha sido objeto de 38 quejas civiles distintas. Un murmullo recorrió la sala. 38 quejas. Era una cifra asombrosamente alta, una señal de alarma para un agente problemático. De esas 38 quejas, continuó Jennings con voz fría y metódica, 37 denuncias fueron desestimadas internamente por infundadas, sin pruebas o por exoneración. Una resultó en una carta de amonestación. Dejó que las cifras calaran hondo, una condena contundente al proceso de revisión interna del departamento. Luego comenzó a leer los expedientes, con una voz monótona e impasible que hacía los detalles aún más escalofriantes. Denuncia número 7, presentada en 2012. Una estudiante universitaria de 22 años denunció que el agente Miller la detuvo por una luz trasera rota y luego le hizo preguntas de índole sexual sobre sus planes para el fin de semana, haciéndola sentir amenazada e insegura. Supuestamente, le dijo que podía anular la multa si era amable. Al no encontrar pruebas, pasó la página. Denuncia número 16, presentada en 2015. Una abogada de 28 años que conducía un Lexus alegó que el agente Miller realizó un registro ilegal de su vehículo tras detenerla por exceso de velocidad. Cuando ella le informó de su profesión y citó sus derechos constitucionales, él supuestamente le dijo: «Tu título de abogada no vale para nada aquí». El fallo fue desestimado por infundado. Con cada resumen, la imagen de Miller comenzó a aclararse. No se trataba de un buen policía que tuvo un mal día. Era un depredador que usaba su placa como escudo. Jennings continuó, con voz implacable. Denuncia número 10. Dada en 2019. Una doctora de 35 años que conducía un Mercedes alegó que el agente Miller la detuvo durante más de 1 hora
al costado de la carretera, acusándola de ser narcotraficante porque no creía que pudiera pagar su auto legalmente. Solo la liberó cuando llegó un sargento al lugar. El agente fue exonerado. Actuó conforme a la ley. El patrón era innegable y profundamente perturbador. Miller se ensañaba específicamente con mujeres, muy a menudo profesionales, que viajaban en vehículos de lujo, y las sometía a humillaciones, intimidaciones y abusos de autoridad. Era un hombre impulsado por una tóxica mezcla de misoginia y resentimiento de clase. Durante 15 años, su departamento lo había encubierto, protegido y desestimado las voces de sus víctimas. Jennings cerró la carpeta con un golpe sordo. Lo que le ocurrió a la señorita Thorne esta tarde no fue una excepción, afirmó, mirando fijamente al capitán Reynolds, que parecía encogerse en su silla. Fue la culminación previsible de 15 años de conducta indebida cada vez más grave que este departamento ha ignorado y encubierto sistemáticamente. Luego dirigió su mirada al agente Davis. El agente Davis había sido compañero del agente Miller durante 18 meses. En ese tiempo, había estado presente en 5 de estas denuncias y había firmado todos los informes que exoneraban la conducta de Miller. No era un testigo. Era un cómplice activo. Las piezas del rompecabezas se encajaron. Esto no se trataba solo de un policía corrupto. Se trataba de una cultura de complicidad, un sistema diseñado para proteger a los suyos sin importar el precio. Isabella observaba, con el rostro reflejando una silenciosa reivindicación. Ya no luchaba solo por sí misma. Era la voz de las 37 mujeres que la habían precedido. Aquellas cuyas historias habían sido sepultadas en esa carpeta, ignoradas y olvidadas. Hoy, por fin, sus historias eran escuchadas. El investigador Jennings no era de los que dejaban un trabajo a medias. Exponer el historial de abusos de Miller y la complicidad del departamento era solo una parte del problema. Ahora, iba a demostrarles las consecuencias. Si bien el expediente de asuntos internos del agente Miller fue prácticamente encubierto por el departamento, dijo, sacando otra carpeta más delgada de su maletín, los tribunales civiles cuentan una historia diferente. Abrió la nueva carpeta. Si bien la mayoría de las 38 quejas fueron desestimadas internamente, 5 de las víctimas del oficial Miller persistieron lo suficiente como para presentar demandas federales por violación de derechos civiles contra él y la ciudad de Silverwood. El capitán Reynolds palideció visiblemente. Sabía lo que se avecinaba. Las demandas civiles eran los trapos sucios del departamento, manejados discretamente por los abogados de la ciudad para evitar la vergüenza pública. «Repasemos, ¿de acuerdo?», dijo Jennings con un tono casi coloquial, lo que hizo que la información que estaba a punto de dar fuera aún más devastadora. En 2016, en el caso de Clarkson contra la ciudad de Silverwood, la ciudad pagó una indemnización de $250,000 a una mujer a la que el agente Miller detuvo ilegalmente y cuyo vehículo confiscó indebidamente. El acuerdo se pagó para evitar un juicio después de que las imágenes de la cámara del tablero, que el abogado del demandante tuvo que luchar durante un año para obtener, contradijeran el informe oficial de Miller. ¿La acción oficial del departamento contra Miller? Ninguna. Levantó la vista de la página, recorriendo la sala con la mirada. En 2018, en el caso de Chemv, la ciudad de Silverwood pagó un acuerdo de $400,000. La demandante, enfermera de urgencias, fue sacada de su coche y esposada con fuerza excesiva durante un control de tráfico, lo que le provocó una lesión nerviosa permanente en la muñeca. El agente Miller afirmó que ella lo había agredido. Su compañero de entonces, que posteriormente dejó el cuerpo, se negó a corroborar esa versión durante su declaración. El acuerdo se pagó una semana antes del inicio del juicio. La sanción oficial del departamento contra Miller fue un curso obligatorio de 2 horas sobre técnicas de desescalada, que según consta en los registros, completó en línea. Las cifras eran asombrosas. No se trataba solo de un patrón de abuso, sino de una enorme carga financiera para la comunidad. Jennings continuó insistiendo,
con una voz que clavaba clavo tras clavo en el ataúd de la carrera de Miller. Y luego tenemos el caso más importante de 2021, el de la sucesión de Mendes contra la ciudad de Silverwood. El agente Miller era el segundo al mando en una persecución que terminó en un accidente fatal. La familia del conductor fallecido, un joven de 19 años, alegó que la temeraria escalada de la persecución por parte de Miller constituía una violación directa de las normas del departamento. La ciudad litigó el caso durante 2 años antes de llegar a un acuerdo por unos $5 millones. Jennings hizo una pausa, dejando que la cifra flotara en el aire como una nube tóxica. La investigación de la ciudad exoneró a Miller de cualquier delito. Cerró la carpeta y la colocó cuidadosamente sobre la mesa. El total, anunció a la sala atónita, es de $15 millones. Más de $2 millones de los contribuyentes pagados para resolver demandas derivadas directamente de la conducta de este agente. $2 millones que podrían haber financiado escuelas, reparado carreteras o destinado a programas comunitarios. En cambio, se utilizaron como un gasto operativo, una forma de proteger a un hombre que era un riesgo conocido, documentado y costoso. Centró toda su atención en el capitán Reynolds. Esto no es solo un problema de personal, capitán. Esto es un fallo sistémico de liderazgo. El departamento ha optado repetidamente por hacer dinero para que estos problemas desaparezcan, en lugar de extirpar la raíz del problema. La acusación fue contundente, no solo contra Miller, sino contra toda la cadena de mando hasta el jefe de policía. Miller ya no era simplemente un matón con placa. Era el hombre de los $2 millones, símbolo de un sistema profundamente corrupto y disfuncional. Creía que su poder residía en su arma y su uniforme. Pero al final su legado quedaría definido por un simple y brutal recuento del coste humano y financiero de su ira, una deuda que finalmente había vencido. El capitán Reynolds permaneció inmóvil tras su pequeño banco, con el rostro pálido como las paredes beige de la habitación. Era un hombre atrapado en una ola gigante, y lo sabía. Todos los protocolos, todas las normas no escritas de la policía, se habían hecho añicos. Era un náufrago en un mar de hechos indefendibles, con el jefe de investigación de la Fiscalía General como su implacable guía. Su celular personal, que estaba sobre el escritorio a su lado, empezó a vibrar. El zumbido resonó con fuerza en el tenso silencio. Miró la pantalla. En la identificación de llamadas aparecía Jefe Harris. Con mano temblorosa, contestó, llevándose el teléfono a la oreja. «Sí, jefe», dijo con voz apenas audible. Escuchó un instante, con los ojos muy abiertos. «Sí, señor, entiendo». Inmediatamente, colgó y dejó el teléfono sobre el escritorio con un clic seco y cortante. Se puso de pie, haciendo rechinar la silla contra el suelo. Miró a Miller y Davis, y por primera vez no había rastro de cortesía profesional en sus ojos, solo una furia fría y despiadada nacida del instinto de supervivencia. «Agente Mark Miller». «Agente Daniel Davis», dijo, con la voz temblorosa por una mezcla de rabia y miedo. Por orden directa del jefe de policía y con el asesoramiento de la Fiscalía General del Estado, quedan ambos relevados de sus funciones con efecto inmediato. La palabra impactó a Miller como un golpe. Relevado de sus funciones, era el fin. «No puedes», tartamudeó Miller, incapaz de asimilar la realidad. «Entrega tu placa y tu arma reglamentaria», ordenó Reynolds, con voz cada vez más firme ahora que tenía las órdenes. 2 agentes de asuntos internos uniformados, que habían entrado en la sala con tanto sigilo que nadie los había notado, se adelantaron desde el fondo. Se movían con una eficiencia sombría y ensayada. Uno se acercó a Miller, el otro a Davis. «Dámelo, Mark», dijo el primer agente con voz inexpresiva. Miller lo miró fijamente, con una expresión que reflejaba incredulidad y desesperación. Lentamente, como en trance, se agachó y desenganchó su Glock de la funda, entregándosela con la culata hacia abajo. Luego, con dedos torpes, se desprendió la placa plateada del pecho, símbolo del poder y la identidad que había abusado tan flagrantemente.
El metal parecía ingrávido en su mano. El oficial de la IGA se la quitó sin decir palabra. Al otro lado de la sala, Davis hizo lo mismo. Su rostro, una máscara de piedra, ocultaba la vergüenza o el miedo que sentía. En apenas 30 segundos, les habían arrebatado su autoridad. Los habían dejado impotentes. Ya no eran policías. Solo eran dos hombres disfrazados. Pero la historia no había terminado. El capitán Reynolds tomó un papel que el investigador Jennings le había deslizado sobre el escritorio. Comenzó a leerlo con voz formal y robótica, como si se desvinculara de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Mark Miller, leyó, con la mirada fija en el agente caído en desgracia. Queda usted arrestado. Las rodillas de Miller flaquearon y se aferró al atril para no desplomarse. Los cargos son agresión con arma mortal, un delito grave de 3er grado, perjurio, un delito grave de 4º grado, y varios cargos de violación de derechos civiles bajo la autoridad de la ley, un delito federal. Reynolds levantó la vista del periódico y se encontró con la mirada aterrada de Miller. Entonces recitó las palabras que Miller mismo había pronunciado ante innumerables personas, pero esta vez iban dirigidas a él. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Las palabras familiares de la advertencia Miranda sonaban extrañas y obscenas en ese contexto. El agente de la IGA, que estaba detrás de Miller, sacó un par de esposas. Con un último y brutal clic, el mismo sonido que Isabella había oído al borde del camino. El acero se cerró alrededor de las muñecas de Miller, esta vez a su espalda. Era un prisionero. Un segundo agente hizo lo mismo con Davis, arrestándolo por perjurio y conspiración. Durante todo el proceso, Isabella observó desde la mesa de los acusados. Su rostro era serio y sereno. No había triunfo, ni sonrisa de satisfacción. Solo un brillo silencioso y acerado en sus ojos. La mirada de una mujer que había enfrentado al dragón y lo había visto morir. No fue el mazo de un juez lo que dictó ese veredicto, sino algo mucho más personal y mucho más poderoso. La justicia paternal, rápida e implacable. 6 meses después, las repercusiones de aquella explosiva tarde, en la sala de audiencias color beige, aún transformaban el panorama del departamento de policía de Silverwood. La historia se había convertido en un fenómeno nacional, un caso paradigmático de poder, corrupción y la espectacular caída en desgracia. El oficial, ahora recluso, Mark Miller, había sido declarado culpable de todos los cargos estatales. Ante la evidencia de video irrefutable y el testimonio de su expareja, quien había llegado a un acuerdo con la fiscalía, la defensa de Miller se derrumbó. El juez, citando el patrón de abuso de 15 años, lo sentenció a 6 años de prisión estatal, una condena que le garantizaba que jamás volvería a portar una placa ni un arma. Su vida como depredador había terminado. Ahora no era más que un número en el sistema que una vez representó con tanta arrogancia. Sus días estaban marcados por muros de hormigón y el miedo constante a los hombres, a quienes antes había encarcelado. Pero el encarcelamiento de Miller fue solo el comienzo del ajuste de cuentas. La investigación federal, supervisada personalmente por el fiscal general Jonathan Thorne, había sacudido los cimientos del departamento de policía de Silverwood. El jefe Harris se vio obligado a jubilarse anticipadamente, y su legado quedó manchado para siempre por la cultura de encubrimiento que había propiciado. El capitán Reynolds fue degradado a tareas administrativas, un recordatorio permanente de su disposición inicial a creer las mentiras de un oficial corrupto. Se impuso al departamento un decreto de consentimiento federal que exigía reformas radicales. El mandato Thorne, como se le conoció, exigía el almacenamiento inmediato e indeleble en la nube de todas las grabaciones de las cámaras corporales, una junta de supervisión civil totalmente independiente con poder para investigar y recomendar medidas disciplinarias, y una reforma integral del proceso de denuncias. El sistema que había protegido a Mark Miller durante tanto tiempo fue desmantelado poco a poco.
Isabella Thorne no se refugió en la tranquila comodidad de su hogar en Silverwood. El trauma de aquel día había forjado en ella algo nuevo. Un sentido de propósito que trascendía su exitosa carrera en arquitectura. Utilizó la notoriedad de su caso no para beneficio personal, sino como plataforma. Fundó la Thorne Justice Initiative, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar asistencia legal de primer nivel a las víctimas de abuso policial y a promover la reforma legislativa. Se convirtió en una voz poderosa y elocuente para los que no la tenían, testificando ante comités estatales y dando charlas en facultades de derecho. Su historia es un ejemplo contundente de cómo el coraje de una persona puede exponer un universo de corrupción sistémica. Seguía conduciendo su Aston Martin, pero ahora era más que un simple símbolo de su éxito. Fue un recordatorio de su propia resiliencia y de la lucha que aún les esperaba a tantos otros. Había tomado el peor día de su vida y lo había transformado en un catalizador para un cambio profundo y duradero, asegurando que las repercusiones de la placa rota de Mark Miller seguirían influyendo en la justicia estadounidense durante muchos años. El sol del atardecer proyectaba largas sombras sobre los impecables jardines de Silverwood, mientras Isabella conducía por la misma calle arbolada. Era el mismo coche plateado, la misma calle tranquila, pero nada era igual. Ya no veía solo casas bonitas. Veía una comunidad que se había visto obligada a enfrentarse a la oscuridad, oculta tras su serena fachada. El odio de un hombre, nacido de una mezcla tóxica de inseguridad y prejuicio, había sido una chispa en la oscuridad. Había intentado menospreciarla, humillarla, pero en lugar de eso, había desatado una tormenta que purificó un sistema corrupto y dio voz a decenas de sus víctimas silenciadas. Ella entró en su garaje. El motor se detuvo con un suave ronroneo. Se miró en el retrovisor y no vio a una víctima, sino a una superviviente que había encontrado una fuerza nueva y más profunda. El poder que Miller creía ostentar nunca le había pertenecido realmente. Lo había tomado prestado del pueblo, una confianza pública que había traicionado grotescamente. El verdadero poder, comprendía ahora, no residía en una placa ni en un arma. Se halló en la valentía inquebrantable de decir la verdad, de exigir rendición de cuentas y de creer que incluso un sistema imperfecto podía verse obligado a ceder ante la justicia. Las cosas no siempre se equilibran solas. A veces hay que tener la fuerza de intervenir y presionar. ¿Alguna vez tú o alguien que conoces se ha sentido impotente ante la autoridad? ¿Cuál crees que es el paso más importante para exigirle cuentas al poder? Comparte tu opinión en los comentarios y sigue apoyando el canal para que podamos traer más historias como esta.